poco de mucha incertidumbre y de mucho miedo o impotencia de todo lo que ha podido pasar durante todo este confinamiento y también mucho respeto a la vez y preocupación por mi familia, claro. Buenas tardes. Hoy es 19 de junio del 2020. Estamos en el programa de prevención al estigma, la Red de Salud Mental de Alicante, que a través de la Asociación Promoción Cultura Inclusiva lleva adelante en las hogueras una serie de actividades. Como este año nos ha tocado vivir la pandemia, las hogueras en Alicante se han anulado hasta el año que viene. La Federación de Hogueras ha hecho una propuesta de celebración de hogueras online con un marco referencial donde hoy tocaba el recuerdo de los festeros que durante esta pandemia habían desaparecido. Nosotros hemos retomado esa situación para trabajar el duelo, la incertidumbre desde el ámbito de la salud mental. Y hemos preparado una charla con dinámica de grupo. He invitado a las personas que vienen participando, aparte de las personas que vienen participando en el programa contra el estigma. Colaboradores que han venido a facilitar esta actividad, sin ellos no hubiera sido posible, son Sergio y Lara, que son psicólogos. Yo me llamo Francisco Javier Santos, soy el responsable de este programa. Yo soy Lara Ballester y soy psicóloga, graduada en psicología. Yo soy Sergio, soy psicólogo y al igual que Lara soy opositor a psicólogo interno residente. La charla se titula Tras el confinamiento por la pandemia, cómo afrontar con éxito la conquista de la normalidad. Y para empezar hemos traído un vídeo que pretende ponernos en disposición de aprender y compartir esta nueva experiencia. Antiguo modelo heliocéntrico de nuestro sistema solar. Según él, los planetas se encontrarían rotando alrededor del Sol, como vemos en la imagen. Pero este modelo no solo es aburrido, sino que además resulta incorrecto. Nuestro sistema solar se mueve a través del espacio a una velocidad de 70.000 km por hora. Podemos observarlo en la siguiente imagen. El Sol sería como un cometa que iría arrastrando a los planetas como en su viaje. Sería como decir vórtice. Se nos pregunta que por qué es importante saber esto. Porque el movimiento rotacional, el movimiento del vórtice, se asemejan a algunas cosas que podemos observar en la naturaleza. Por ejemplo, las espirales que forman las plantas, las flores, la hebra del ADN, los fósiles o el agua. El sistema solar es parte de nuestra vida y nos propone pensar un poco en estas cosas que hemos estado viendo, las cosas que conocemos, las que no, y las cosas que podemos aprender. Ahora mismo vamos a 70.000 kilómetros en el espacio. Y no se nota. Y no se nota. No se nota. Este es el índice que vamos a seguir. En primer lugar hablaremos de la situación del COVID-19 y qué consecuencias hemos vivido durante este periodo. Después hablaremos de los duelos y qué nos conviene saber sobre las pérdidas. En tercer lugar, Francisco nos hablará sobre la gestión emocional, cómo nos hemos sentido durante esta cuarentena, si hemos pensado en ello y qué hacemos con esas emociones. También hablaremos de un par de estrategias sobre cómo organizarnos y cómo tomar decisiones de manera eficaz. En quinto lugar, hablaremos de los beneficios obtenidos del confinamiento y la importancia de la resiliencia. Y como último punto, hablaremos de la importancia del autocuidado.
Respecto a la situación del COVID-19, estos últimos meses hemos vivido una serie de experiencias que han cambiado nuestras rutinas y nuestras vidas. Puede que hayamos sentido pérdidas y también puede que hayamos ganado en algún sentido. Puede que estos cambios nos hayan parecido sencillos o difíciles y que nos hayan gustado o no, todo dependiendo de nuestras circunstancias particulares. Para empezar, vamos a ver qué cosas hemos vivido durante la cuarentena que han sido desagradables y nos gustaría que compartierais con nosotros vuestras experiencias. Si alguien quiere comentar. Cualquier cosa que hayas pensado que... Sí, cualquier cosa desagradable para ti que hayas vivido durante la cuarentena. Pues mira, yo como soy de México, la verdad es que me dio mucho por pensar que si en un tiempo, en ese momento necesitara a alguien o yo quisiera ir, pues oye, yo tengo unas claustrofobias, pero en ese sentido no puedo salir de casa, sí, porque si no puedo poder viajar. Yo por no poder juntarse con la gente, no poder juntarse más, las charlas. Yo, pues el agobio de... Yo no es que esté salva mucho, pero el hecho de no poder salir, asomarte a la ventana y no ver a nadie, me causaba... Tenía que salir a respirar, me notaba agobiada. Las noticias, todo eso te asusta. Miedo. Yo... Vamos, temor también por la familia, por los seres queridos y también por los demás, claro. Lo que le pueda pasar al prójimo. Pensando siempre que va a tocar a mí, bueno, la verdad. Vi las calles, me recordaba sobre todo a cuando son las precuelas de guerra, que era prácticamente como desierta, no sé, sin nadie, en realidad. ¿Se te ocurre algo desagradable de esta cuarentena? No he podido reunir con la familia, Como habéis dicho, algunos ejemplos serían la pérdida de seres queridos, la crisis económica, como puede ser perder un trabajo, el miedo al contagio, las reacciones derivadas de la prolongación de la cuarentena y la pérdida de libertades, ya que hemos dejado de hacer cosas que nos gustaban, como puede ser venir al grupo de inclusión, o la amenaza a nuestra forma de ver y vivir la vida, que cambia aunque sea de forma temporal. Así, puede que lo más probable es que durante este periodo de cuarentenas hayamos tenido altibajos, incluso los tengamos ahora, durante el periodo de desescalada y vuelta poco a poco a la normalidad. Pero que no cunda el pánico, es normal, se deriva de todas estas pérdidas, que pueden ir desde la pérdida de seres queridos a pérdidas de las distintas libertades, así como al cambio de rutina o hábitos. También puede que nos hayamos sentido cómodos con todos estos cambios que hemos visto, porque también hemos ganado cosas, y no hay que sentirse culpable por ello. Tanto en un caso como en otro, estas emociones nos dan información que podemos utilizar a nuestro favor, y siempre tenemos que tener en cuenta que cada persona es un mundo. Por ejemplo, frente a la pérdida de un ser querido, alguien se puede sentir triste, y yo puedo sentirme aliviado, porque pienso que el fallecido estaba sufriendo. Y es igual de válido, no tengo que culparme por no sentir una determinada emoción en una determinada situación. Otro ejemplo podría ser que en mi trabajo han hecho un ERTE, o me han dado de baja por ser personal vulnerable para el COVID-19. Yo puedo sentirme triste o frustrado por no poder realizar mi trabajo, y otra persona puede sentir enfado o preocupación. Con esto que hemos visto, la vida nos cambia y pueden aparecer lo que los psicólogos llamamos duelos. Seguro que muchos de vosotros, al escuchar esta palabra, os sugiere algo, habéis oído hablar de esto y tenéis una idea de a qué nos podemos referir cuando hablamos de duelo. A ver, yo el duelo lo entiendo cuando tienes un fallecimiento. Yo, por ejemplo, con mi marido hace 5 años que falleció, claro, es un duelo. Pero claro, ahora estoy viendo que también esto es un duelo. O un cambio de casa, también es como un duelo. Esto lo vas analizando porque es verdad, hay gente que se cambia o que ha perdido la casa y se tiene que ir a un sitio donde yo trabajo, por ejemplo, lo están pasando fatal, están pasando un duelo. Vamos a ver ahora qué cosas nos conviene saber sobre todas aquellas situaciones, personas o cosas que hemos perdido y qué significa la palabra duelo. Un duelo es una respuesta natural a la pérdida de alguien o de algo, pero más que eso es un proceso que resulta fundamental, es un camino que hay que recorrer y sobre todo algo que se debe trabajar, pues mediante la elaboración de este duelo podremos recuperar el equilibrio, aceptar la nueva situación y adaptarnos a ella. ¿De qué depende la vivencia del duelo? Veremos que el duelo es diferente en cada persona, es una experiencia individual
y depende, por un lado, de lo que hemos perdido, bien sea una persona, una situación y sobre todo de nuestras circunstancias como personas individuales y singulares. Hemos visto que la experiencia de un duelo, su elaboración sobre todo, no es un proceso ni rápido ni sencillo, aunque veremos que su identificación es simple. Es decir, hay una serie de pistas que nos pueden poner en alerta de que lo que estamos sintiendo, experimentando, viviendo es un duelo. En primer lugar, podemos experimentar una serie de sentimientos, como por ejemplo tristeza, enfado, rabia, culpa. A nivel de comportamiento, podemos evitar sitios, podemos evitar personas porque no nos apetece hacer cosas. Podemos tener pensamientos de preocupación, de qué vamos a hacer ahora que hemos perdido, por ejemplo, el trabajo o que hemos perdido a una persona muy importante en nuestra vida. Estamos confundidos. Y de sensaciones físicas podemos sentirnos cansados, fatigados, podemos sentir sensación de ahogo, dificultad para respirar u opresión en el pecho. Como vemos, se muestra de muchas formas distintas y es diferente en cada persona como experiencia individual que hemos dicho que es. Estos altibajos se relacionan con una serie de fases que se pueden pasar cuando estamos elaborando un duelo y de estas fases lo más importante es saber que no necesariamente tenemos que pasar por todas ellas y sobre todo que no tienen por qué darse en el mismo orden. Al final, cada persona, su vivencia y elaboración y trabajo del duelo es diferente. Generalmente se habla de una primera fase de negación, en la que no creemos que nos pueda estar pasando eso. Esto no puede ser, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? En segundo lugar, vendría la emoción del enfado. Esto no es justo, ¿por qué me pasa esto a mí? Después aparecería una especie de negociación. Empezamos a buscar en nuestra mente qué cosas podríamos cambiar para que no ocurra lo que ha pasado. Es decir, y yo entiendo que va a ocurrir, pero si tuviese más tiempo, si pudiera haber hecho cualquier cosa. Después nos podemos sentir tristes, no nos apetecen hacer cosas, estamos preocupados, lloramos. Y por último vendría la aceptación, que ahora explicaremos más detalladamente, pero de alguna manera es como que me acostumbro a la situación, pero viendo que esta situación también tiene cosas buenas. Para elaborar el duelo de manera adecuada, sea cual sea la pérdida que hayamos tenido, lo más importante es permitirnos vivir la emoción que estamos sintiendo, aunque nos resulte desagradable y sea la emoción que sea. Es muy importante aceptarla, reconocerla y permitirnos vivirla y experimentarla, porque cualquier intento por evitarla, por pelearnos contra ella o incluso obligarnos a sentir otra emoción que no sentimos, a la larga va a dificultarnos la elaboración del duelo o incluso empeorar el problema. Además de esto, resulta muy importante apoyarnos y compartir todo lo que estamos sintiendo con nuestro entorno. Como hemos dicho, un duelo puede venir por la pérdida de un ser querido o puede ser otro tipo de pérdida. Las personas, en especial en nuestra cultura, para nosotros es importante hacer una serie de cosas, una especie de ritual para despedirnos de la persona o de la cosa que hayamos perdido. Ante la pérdida de un ser querido, algunas cosas que pueden ayudarnos puede ser escribir una carta de despedida y de agradecimiento a esa persona, hacer un álbum con nuestras fotografías, una lista de nuestras canciones preferidas o hacer una caja de recuerdos. Pero más importante que esto es conversar con nuestros familiares sobre cómo nos sentimos, sobre anécdotas que hayamos compartido con la persona fallecida. En caso de que se trate de otra pérdida, como por ejemplo la pérdida de un trabajo, puede ayudarnos a hacer una lista con las cosas buenas y malas que tenía esa actividad laboral. En esta lista podemos poner las cosas buenas y de alguna manera las cosas malas que tenía este trabajo. Pues a veces cuando perdemos el trabajo, en este caso, solemos recordar únicamente las cosas buenas que tenía y de alguna manera lo idealizamos y eso nos puede provocar más emociones negativas, más tristeza, más culpa por haberlo perdido. Como hablábamos antes, existe una diferencia entre la aceptación y la resignación. La aceptación
parte de la pregunta de ¿qué puedo hacer yo con lo que me ha pasado? Se trata de gestionar nuestras emociones con una actitud de aprendizaje ante la situación y tomando la iniciativa ante el problema, es decir, ver qué otras opciones se me ofrecen y mostrarme abierto al cambio. Cuando aceptamos la situación, lo que ha pasado no nos impide continuar, no nos quedamos anclados en lo que ha ocurrido y solo a través del movimiento es como se construye nuestra vida. En cambio, la resignación parte de la pregunta de ¿por qué me pasa esto a mí? Hay enfado, rabia, frustración, malestar general, hay una actitud de sufrimiento y de pasividad ante el problema, no hay apertura al cambio, a veces hay culpa hacia el entorno, hacia la vida o hacia los demás. Estoy atrapado y enredado en la situación. Y aquí es importante destacar que puedo tener estas emociones durante el duelo y esto es saludable, es en respuesta a lo que me ha pasado. Pero el problema viene cuando me aferro a estas emociones y no las dejo ir. Del duelo hemos dicho que su elaboración no es un proceso rápido ni sencillo y que debemos tener paciencia con nosotros mismos. La aceptación del duelo es un proceso de aprendizaje y de conciencia. En primer lugar, es importante observar qué es lo que ha ocurrido, cómo estamos actuando, qué estamos pensando, cómo nos sentimos, para poder darnos tiempo para procesar toda esta información, darnos permiso para equivocarnos y sobre todo no culparnos. Vamos a seguir con el libro de la presentación y ellos han matizado muy bien, Lara, sobre la importancia que tiene conectar con la emoción que uno está sintiendo y expresarla. Es parte de la vida. Las personas respiramos, nos alimentamos y estamos en una emoción u otra. Hasta durmiendo, porque claro, cuando uno sueña también siente cosas, ¿no? Siente emociones. Siente miedo, siente alegría, depende del sueño. A veces risa, que te despiertas riendo, claro. notas cómo te ríes. Y luego no te acuerdas del chiste y dices... Exactamente. ¿De qué te acuerdas de lo está bueno bien? y de lo malo. Bueno, la emoción es consustancial al ser humano. Y conectar con la que estás sintiendo, la realidad te está ofreciendo, tu contexto, tus circunstancias, y expresarla. Es fundamental para la vida. Yo traigo una pregunta aparentemente bastante incoherente, que si es posible elegir sentir miedo o sentir seguridad. La realidad que nos ha tocado vivir, decía que era la crisis más importante del siglo. Yo no sé. En la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias, nosotros no tenemos memoria de eso, nos han contado porque nuestros antepasados cercanos no, y lo estamos viviendo. Y estamos viviendo esta ambivalencia de miedo, de incertidumbre, y yo la pregunta que tengo es si es posible elegir entre sentir miedo y seguridad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es posible elegir? No, yo creo que no. No es posible elegir. Porque yo tengo miedo. Ahora mismo estoy pasando tengo mucha inseguridad, muy temerosa, entonces siento miedo. Ahora mismo. No, otros momentos no, está muy bien, pero ahora no. Sientes miedo. ¿Y eso qué te hace? Pues mal. ¿Y qué actitud adoptas? ¿Qué decisión tomas? Pues bueno, intentar, por ejemplo, mi hermana me ha dicho de venir, primero le he dicho que no, pero luego he pensado, pues sí, me voy a ir, tengo que salir y no me puedo quedar en mi casa, porque le puede venir bien para poder ella estar un poco más, a lo mejor ella sí, necesito salir y distraerme. ¿Cómo te sientes ahora? Pues yo muy bien, yo me a gusto. ¿Puedo decir que te sientes segura? Sí.
Una emoción que el contexto te ofrecía de miedo, de sentir miedo, ha habido una variable que tú has decidido tomar para sentir seguridad. Claro. Has elegido. Exactamente, también. Has elegido. También, sí. Claro. Obviamente el contexto te ofrece una emoción, pero tú decides cambiar el contexto, porque tenemos más poder del que parece en nuestras circunstancias, por lo que has hecho, pero es una decisión voluntaria, ¿no? Y has elegido entre expresar el miedo, quedarte en casa quieta y parar, o salir y sentir seguridad. Es que el miedo nos puede hacer huir hacia la seguridad, de hecho nos hace huir hacia la seguridad. Nos propone que elijamos si queremos ir hacia la seguridad o permanecer en el miedo. Y ahí se evidencia la libertad que tenemos. Porque al fin y al cabo el territorio donde nosotros queremos estar es en el de la seguridad. De esa manera sí que podemos neutralizar un miedo, una propuesta de miedo, por inteligencia, claro. Entonces, ¿se puede elegir la emoción a sentir? Emocionarnos a voluntad, conectándonos con determinada emoción. Sí. Yo recuerdo secreto de estado de alarma, ¿no? Y a los 2 días que llevábamos de estado de alarma llegó por WhatsApp, bueno, y a todos nos llegó un WhatsApp que era la cadena de los aplausos. No sé si os llegaría, imagino que sí. Eso. Pues yo leí, dije, vale, cuando llegue la hora, saldré y aplaudiré. Pero en un principio no creía que íbamos a salir todos. Yo de hecho estaba estudiando, estaba de paso contabilidad, mira, que estoy estudiando administración y finanzas. Entonces estaba en la habitación estudiando, me llama mi madre y me dice, Julio, ven. Vengo, salgo y la verdad es que fue muy emocionante, increíble. Te emocionaste, ¿verdad? Bastante, la verdad, me emocioné mucho. Yo la verdad, si no hubiera estado estudiando y hubiera tenido clases online, yo hubiera llamado para haber estado en primera línea, aunque en la parte administrativa. Yo hubiera llamado, sí. Porque hay que vivir. Porque esto me recuerda os voy a hacer una frase de la Casa de la Fe que dice Nairobi, que dice, tengo miedo, pero hay que vivir. No puedo vivir con miedo, cierto. El virus está ahí, es global, pero hay que vivir. Hay que ser positivos. Exacto. Aunque muchas veces te venga la negatividad, pero bueno, poder luchar y decir, yo tengo que ser positivo. Emocionarnos a voluntad, conectándonos con determinada emoción. Sí, sin duda. Vamos a ver, existe la presencia. Los aplausos fueron un ejemplo. Perdón, cierta razón, o sea, la razón humana a la hora de poder emocionar. De alguna manera, ante un mismo envite, tú puedes decidir la reacción. Si bien es cierto, el miedo está presente ante una situación que es un toro de Miura. De repente, imaginaros, claro, sientes miedo, pero tú decides, tú puedes decidir, tu razón puede funcionar de quedarte inmovilizado o correr en busca de la seguridad. Luego activas una emoción que es esa, la capacidad que tienes, el poder que tienes, ¿vale? Los envites están ahí y con tu actitud decides cuál activar. Vamos a ver, si no fuese así estaríamos un poco a merced de los acontecimientos cotidianos.
y estaríamos sintiendo compulsivamente ante tanto envite de sentir cualquier cosa. Y no es así. La razón está presente en nuestra conducta y de manera voluntaria vamos gestionando esas invitaciones a sentir quizás unas emociones que no son gratificantes o nos pueden perjudicar. Luego, la razón es quien domina sobre la emoción en nuestra conducta si gestionamos de manera adecuada la emoción que se nos propone en el entorno. Ese es nuestro poder. En este sentido, la imaginación juega un papel importante. ¿Cómo nos imaginamos lo que puede ocurrir? Hacemos un poco como de adivinos, o de pitonisos, o de profetas, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? O de estadistas también. O de estadistas también. Y cuando tú activas la imaginación, ves las opciones que tienes y depende de las circunstancias, decides imprimir una velocidad u otra a la acción que sea para sentir seguridad, que eso es lo que buscamos de alguna manera. En ese sentido, iniciamos la gestión de la incertidumbre. Ante propuestas de no saber qué va a pasar mañana, decidimos por la imaginación proyectar un futuro deseable. Lo que estamos viviendo ahora, yo lo asemejo, hablamos de vuelta a la normalidad, la frecuencia es volver a la normalidad, pero realmente dice la nueva normalidad. Luego ya no es la antigüedad. Podemos estar suspirando en como antes y que cualquier tiempo pasado fue mejor, o peor, pero la historia va hacia adelante. Y las invitaciones que se nos hacen muchas veces a imaginar es caminar para atrás, o sea, volver. Vamos, dice, volver a la... Eso es caminar para atrás, pero es que la historia va para adelante. Realmente no volvemos para atrás, o sea, no caminamos hacia atrás, de vuelta. A mí la imagen que me sugiere la realidad que tenemos ahora es: estamos en un territorio, delante de un territorio sin colonizar, que es la historia que viene. Sabemos de dónde venimos porque lo hemos vivido. Imaginamos hacia dónde vamos, pero no es de dónde venimos. Vuelta al ejemplo de activar una emoción determinada. Hay un envite a sentir una serie de emociones. Hay un envite hacia un territorio con unas circunstancias determinadas y unas conductas que se nos proponen. Pero tú tienes el poder de cambiar esas circunstancias, como tenías el poder de elegir qué emoción sentir y cómo activar. O sea, no es que se nos presentan delante, es que nosotros lo construimos también. Con lo que hagamos, esta realidad que desconocemos, que nos sugiere, la vamos a construir entre todos. Con una serie de límites que se nos van a poner, como nos han puesto en otro momento de la historia. Siempre ha habido límites, reglas del juego, ahora habrá otros, pero nosotros decidimos también qué circunstancias crear. Estamos construyendo.
donde queremos habitar, tenemos mucho que decir, más de lo que puede parecer. Más o menos. Llega a un sitio donde no se conoce y tiene que aprender y también lo transforma. Y hace una cabaña o hace esto. Estamos ahí, construyendo. En ese sentido, podemos decir que estamos en un momento, digamos, histórico, que lo estamos, pero en una oportunidad de construir un futuro presente diferente, porque venimos de uno al que no vamos a volver, y podemos construir una realidad humana diferente. Y en ese sentido, lo que no sabemos qué es, no tiene que, el no saber qué es una oportunidad para construir lo que queremos que sea. Es un trabajo de reflexión, toma de conciencia y colaboración. Las emociones están a flor de piel, las actitudes que debemos reconocer para regular las emociones, tenemos que conocer las emociones porque van con nosotros. Yo no me voy a extender mucho más. Simplemente señalar para sintetizar 6 emociones que son más o menos con las que nos movemos, que son naturales. Esta que se hace son dos matrices de emociones, unas que todas son adecuadas, dependiendo de las circunstancias. Unas que son placenteras y otras que son displacenteras. Pero todas son adecuadas dependiendo de las circunstancias. Aquí hablamos de poder, que es reacción asertiva, capacidad de ser capaz de alegría y afecto, o amor por un lado. Y hablamos de miedo, que sería lo contrario del poder, de no sentirse capaz, de tristeza, que sería lo contrario de la alegría, y la rabia, que sería una reacción, lo contrario al afecto. Entonces, son 6, son muy sencillas. Alegría por un lado, tristeza por otro, afecto por un sitio, rabia por otro y miedo. El ser humano tiene 2 tipos de necesidades básicas, que son necesidades de alimento y de afecto, que hay que cubrir, de amor y de físico-químico para el cuerpo. Si un alimento o sin otro alimento, estamos muertos. Entonces, la energía que gastamos todos los días es para satisfacer esas 2 hambres. Una es el hambre física y la otra es el hambre de reconocimiento, de sentirnos queridos, de significarnos. El peor aprecio es no tener en cuenta al otro. Cuando tú aprendes de pequeñito a recibir reconocimiento inadecuado, que sería a base de castaña, pues tú aprendes a eso y tú luego vas a demostrar eso que no tiene otra manera de significar. En definitiva, además de las lentejas y un buen plato de cocido, lo que necesitamos es amor. Porque esta incertidumbre que se nos presenta adelante podemos observarla como una oportunidad. Claro, es que a ver si estamos grabando encima una que sea y otra. gratificante. Dile que va a echar un momento, pero mira, Hablado Francisco de las emociones y hemos visto que hay unas 6 emociones. Va a aparecer en pantalla una emoción, el nombre de una emoción, ¿vale? Vosotros la leéis y en silencio, no vale leerla en voz alta. Y luego tenemos que darle pistas, ejemplos o una breve explicación
y suele ir acompañada de una sonrisa. Pues algo así con las emociones que salgan. ¿Vale? Venga. ¿La habéis leído todos? ¿La habéis leído? Sí. ¿La que sale? Sí. Vale. Pues vale, ahora hay que darle ejemplos. Llorar. De pena. Llorar de pena. No, hijo, no. De alegría, llorar de alegría. Llorar a chorros. Llorar la emoción, la ¿Por emoción. qué lloras? ¿Por qué lloras? A ver, ¿puedes llorar de Triste, por estar triste. Muy bien. tristeza? De tristeza o de alegría. Hay quien llora de alegría. Pero yo yo eso no lo veo. Vale, va a salir otra. A ver. Para que lo podáis ver todo. Besitos. te Amor. Muy Cariño. Muy bien. Madre mía, esto. Muy bien. Me queda una. Buenas. Esta es la última. Miedo. Gracias. Más. Que si no nos alargamos toda la tarde. ¿Te ha gustado, Vale, chicos. Fuma. Pues como os he dicho antes, Ya es favor. toda la parte de toma de decisiones, ¿vale? Francisco nos ha hablado un poco de la gestión de la incertidumbre, ¿no? Que a veces pues, surgen situaciones nuevas y tenemos que tomar la decisión de cómo afrontarla, ¿vale? Esto no es nada del otro mundo, porque todos los días, todos nosotros tomamos pequeñas o grandes decisiones que determinan cómo va a ir sucediendo nuestro día a día. ¿Vale? Os hemos traído dos estrategias para llevar mejor este tipo de tareas cuando nos bloqueamos, porque muchas de las decisiones que tomamos no suponen un dolor de cabeza, pero algunas, por ser importantes o porque creemos que no tenemos los recursos necesarios, sí que pueden llegar a bloquearnos, ¿vale? Entonces estas dos estrategias van dirigidas a eso, a no bloquearnos y tener como un plan para llegar a la mejor solución posible. La primera tiene 5 puntos, ¿vale? Y vamos a verlos uno a uno. El primer punto sería la orientación a la situación, ¿vale? Tener claro que somos capaces de afrontar cualquier situación, porque si os dais cuenta, hemos tenido experiencias previas que nos dan conocimientos para poder afrontar situaciones que son similares. O incluso, como ha dicho antes Francisco, podemos crear nuevas soluciones, porque para eso está la creatividad en el ser humano, ¿no? ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, la diferencia entre llegar o no a la mejor solución posible puede ser en ser impulsivos y lo primero que se me pase por la cabeza lo llevo a cabo, o ser reflexivos, como ha dicho Francisco, tener en cuenta la razón, que es nuestra capacidad, para reflexionar sobre las consecuencias que puede tener una posibilidad u otra, ¿vale? Entonces, como tenemos la capacidad de reflexionar sobre ello, pues mejor reflexionar que no ser impulsivos, ¿no? ¿Vale? Teniendo eso en cuenta, pasamos al segundo punto, que es lo que es la definición de la formulación de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que para saber solucionar un problema, primero tenemos que saber cuál es el problema y qué gravedad tiene, ¿vale? Después de esto, saber de quién depende la solución y de quién no depende. Y luego, qué debo, qué puedo y qué conviene que haga yo. Y ya por último, una vez que sé cuál es el problema en concreto, porque a veces nos liamos un poco, tenemos un problema y empezamos a coger de aquí y allá y al final hay 20 problemas en uno, ¿vale? Entonces me planteo una meta realista, ¿vale? Una meta que pueda llegar a alcanzar. Teniendo esto, ya podemos pasar a la tercera fase. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Porque creemos que es importante la parte de saber qué depende de mí y qué no depende, porque muchas veces o pensamos que nada depende de mí y que ya no puedo hacer nada, o que todo depende de mí, nos frustramos y bueno, nos hacemos ahí un limbo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pensáis que respecto al COVID-19, qué dependía de nosotros durante la cuarentena? Quedaros en casa. Quedarnos en casa, no salir. ¿Qué más? Tomar precauciones. Lavarse las manos, Y salía. la mascarilla, por ejemplo, ¿no? Yo no, en casa no la uso. No, pero fuera, Por o ejemplo, estar alejados unos de otros, como por ejemplo ahora. o si queremos ver a nuestros familiares, podemos hacer videollamada, por ejemplo, eso sí que depende de mí. ¿Qué no dependería de nosotros durante el COVID-19? O
O sea, durante la cuarentena o ahora en el periodo de desescalada, lo que queráis. ¿De cuántas? ¿De qué nivel? Es lo que no depende ¿Qué no depende de ti, Bea? De la circunstancia de hora de desescalada. O sea, si estamos en fase 3, tenemos como unas normas, ¿no? que tenemos que seguir. Porque nos imponen. Claro, entonces, ¿qué no depende de nosotros? De eso. Tú antes El virus, le has depende de dicho a nosotros, Paquito, pero mira, está. tenemos que esperar a que el gobierno nos diga algo. Nosotros apañamos. Eso no depende de nosotros, depende del gobierno. Claro. Pues eso es un ejemplo. El punto 3 sería la generación de alternativas. Ya voy. Esto es como una lluvia de ideas de toda la vida, ¿vale? Entonces lo que nos importa es que haya muchas que sean distintas y no valorar si son buenas o malas ahora, ¿vale? Primero vamos a generar ideas, a ver qué se nos ocurre para solucionarlo y luego ya veremos, ¿vale? Claro, eso del problema, que tiene un problema y que lo va acumulando y al final se te hacen 20 problemas en uno, Por eso es eso duro. es importante coger uno y primero solucionamos uno, después otro y diferenciar bien qué es uno, qué es otro. Sé que es un poco abstracto porque un ejemplo es más fácil, pero es un poco las fases a seguir. Luego, como está grabado, pues jugamos. La cuarta fase ya es valoramos ya tenemos una lista, imaginas una lista de soluciones, pues puedo hacer esto, esto, esto y esto. Y ahora toca valorar para saber cuál es la mejor solución de todas. ¿Qué hacemos? La que no podemos realizar, que vemos que es imposible porque no tenemos recursos, la descartamos. Por ejemplo, en fase 2, si no podíamos cambiarnos de provincia, pues esa la descartamos, por ejemplo, ¿vale? Luego, ¿qué nos conviene ver? Lo más importante es ver consecuencias positivas y negativas de eso. Y tanto pueden ser las consecuencias positivas a corto plazo, porque a lo mejor tienen consecuencias positivas para mañana, pero a largo plazo tiene consecuencias negativas importantes, entonces esto tenemos que verlo, ¿vale? Y la probabilidad de que ocurran, porque como bien ha dicho Francisco, la incertidumbre, nosotros podemos imaginar que puede ocurrir, pero no sabemos ciertamente si esa consecuencia se va a llevar a cabo. Y una vez tenemos todo esto, pues hay elecciones que nos gustan más, otras que nos gustan menos. Tenemos esto, hacemos un balance coste-beneficio de las consecuencias positivas y negativas y ya elegimos. Y por último, pues planificamos la decisión que hemos tomado, planificamos para llevarla a cabo. Y lo más importante, creo yo, es que si el resultado es positivo nos reportamos, ¿vale? Porque a veces se nos olvida. Tenemos un problema complicado para nosotros, conseguimos resolverlo bien y se nos olvida reforzarnos, y esto es importante, ¿vale? Si no tuviéramos las posibilidades que queremos, pues no pasa nada. Podemos analizar y empezamos de nuevo, ¿vale? Y la segunda estrategia, que es la más fácil, vean, no tiene fases, se refiere a que, por ejemplo, ahora no es un problema concreto, sino que a lo largo de los días tenemos muchas tareas y no sabemos cómo organizarnos porque tenemos que hacerlo todo a la vez, tenemos que hacer todo, no me da tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que planteamos es, primero dividimos entre urgente y que puede esperar, ¿vale? Lo urgente sería, lo tengo que hacer hoy o mañana como mucho. Y lo de que puede esperar, pues a partir de mañana, pues cosas que son para la semana que viene, el mes que viene, cosas así. Y después, una vez lo tenemos dividido en urgente o puede esperar, dividimos entre importante y no importante. ¿Cómo sabemos algo que es importante? Porque lo tengo que hacer yo. Y me importa hacerlo porque puede tener unas consecuencias para mí que son importantes. Por ejemplo, ir a trabajar, porque si no voy, a lo mejor me echan y me quedo sin trabajo. Puede ser un ejemplo, eso es importante, ¿vale? No importante puede ser algo que, pues bueno, tengo que hacer, pero quizá puedo pedir ayuda a alguien si no tengo tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cómo organizamos estas tareas? Pues primero, lo importante y urgente, ¿vale? Porque es lo que más prioridad tiene, lo tengo que hacer ya. Después, el importante y que puede esperar, ¿qué hacemos? Pues como tenemos alarmas o calendarios en el teléfono, pues lo apuntamos ahí para acordarnos que no se nos olvide de que tenemos que hacer eso, ¿vale? Después, lo urgente y lo importante, pues lo podemos dejar para otro o, como hemos dicho, pedimos ayuda. Y por último, pues lo que no es importante y puede esperar, pues nos lo quitamos de la cabeza y una cosa menos, ¿vale? Y ya cuando estemos aburridos o tengamos más tiempo, pues lo hacemos. Bueno, habíamos empezado la charla hablando de las cosas que habíamos podido perder en estos meses de cuarentena. Y ahora os preguntamos, ¿qué cosas creéis que hemos podido ganar en estos meses? Sí, más limpieza en el mundo. La limpieza. Exacto, la naturaleza, menos contaminación, por ejemplo. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Más sentimientos. ¿Sentimientos? Nosotros nos ha ocurrido, tenemos más tiempo libre, porque a lo mejor no tenemos que ir a trabajar, por lo cual tenemos más tiempo libre. Hemos frenado el ritmo, antes por la mañana a trabajar, a comer, por la tarde volvíamos y íbamos como muy deprisa haciendo un montón de cosas. Yo no. Tú no. Hemos
en casa hemos podido fortalecer los vínculos con la familia o, por ejemplo, al venir aquí has podido hacer también más vínculos con los compañeros. Hemos podido ordenar prioridades, hemos tenido tiempo para reflexionar sobre lo que está pasando, sobre cosas que me incumben a mí. Ahora creemos nosotros mayor conciencia sobre la salud, sobre la importancia de estar sanos y hemos podido observar o incluso trabajar el altruismo y la solidaridad. Sea como sea, aunque vosotros aquí veáis estas cosas, como decía Bea, pues yo no, puede ser que a ti esta situación no te haya aportado nada. ¿Por qué? Porque es una situación que ha sido impredecible, porque no has hecho nada nuevo, es una situación difícil. Igual que unas personas han ganado cosas, tú puedes haberte quedado igual. Y es lo normal también. Con esto, la idea que pretendíamos haceros llegar es que las personas tenemos una capacidad, que es lo que llamamos resiliencia, es la capacidad de hacer frente a las adversidades y de salir fortalecido de las situaciones negativas o de las dificultades que nos ocurren. Aquí podemos ver, bueno, no estoy muy bien, pero el círculo este en el centro pone zona de confort. La zona de confort sería donde nosotros nos ubicamos y con lo que nos sentimos cómodos, con nuestro entorno más cercano y donde nos movemos con cierta libertad, con cierta familiaridad y estamos cómodos. Si conseguimos salir de esa zona de confort, lógicamente vamos a sentir miedo de los cambios, miedo de la nueva situación que se nos plantea, pero únicamente superando ese miedo es con lo que se posibilita el cambio y por último el aprendizaje y adaptarnos a las nuevas situaciones con aceptación, lo que comentábamos antes. Que si lo pensamos un poco, la situación del COVID-19 ha sido un poco pasarnos de la zona de confort al miedo sin elección, para muchos casos, entonces, pues, bueno, para que reflexionemos sobre eso. Y por último, bueno, darle importancia al autocuidado, que esto nos gusta mucho a los psicólogos, ¿vale? Tanto en la fase de cuarentena como en el periodo de desescalada para volver a la rutina de siempre, ¿vale? Acordarnos de dedicarnos tiempo a nosotros mismos, ¿vale? Y en ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la higiene, ¿vale? Muy importante. Hemos estado mucho tiempo en casa y a lo mejor, pues bueno, como no voy a salir, pues mira, ni me pongo ropa, pues para que me quedo en pijama todo el día. O ni me ducho, si es que total, si no voy a ver a nadie. Como yo, ¿vale? Yo la cama, te la mucho. Vale, pues ven a ti, ¿eh? Pues sí. Por otra parte, gestionar nuestras emociones, como ha estado comentando bien Francisco, también llevar una alimentación saludable. Luego la rutina y el descanso, que se recomienda aproximadamente 7 o 8 horas de sueño, pero luego esto puede variar, a lo mejor la gente como 6 horas se queda bien. A mí me ha trastornado el sueño. Sí, también. No podía dormir por la noche. Al romper la rutina, ¿no? Para esto es muy importante tener una rutina de acostarse y de levantarse, porque con esto de quedarnos en casa, a lo mejor, pues, si no tenemos ninguna actividad, nos acostamos a las 2, nos levantamos a las 12 y así es como que el ritmo de actividad-sueño nos va variando, ¿vale? También es importante que antes de dormir intentemos hacer actividades que no sean como muy activadoras fisiológicamente. Por ejemplo, ver la televisión, ¿vale? La televisión manda mucho a los ojos y nuestro cerebro piensa que todavía queda mucho día por delante y nos cuesta más relajarnos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, leer un libro, escuchar música así relajante o ponerse a pensar en nuestras cosas, lavarse los dientes, de una buena forma. Luego, realizar actividad física 2 o 3 veces por semana. Bueno, ahora durante la cuarentena no tiene un poco más complicado, pero ahora que ya podemos salir a pasear. Actividad física me vale cualquier cosa, con que salgáis a pasear yo me quedo tranquilo, ¿vale? El caso es moverse un poco porque es que el ser humano estamos hechos para movernos. No podemos estarnos quietos todo el día sentados en el sofá, luego no podremos dormir, lógico, si es que no hemos gastado energía, ¿para qué vamos a tener que descansar? ¿Vale? Y por último, importante la socialización, ¿vale? Que durante la cuarentena pues nos ha sido un poco más complicado, pero con las videollamadas pues hemos podido seguir teniendo contacto, pero todos estos puntos tienen múltiples beneficios, tanto a nivel de salud física como mental. Me trato con cuando me trato a mí como a los demás, ¿vale? Con cariño y respeto. Cuando escucho y vivo mis emociones, pero la mía es como la de los demás. También pienso en las necesidades. ¿Qué necesito ahora? Vale, pues pues tengo hambre, pues voy a comer. Pues necesito ver a alguien, porque llevo un día mal y necesito hablar con alguien. Pues voy a ver cómo puedo hacer eso. Por otra parte, me permito ser yo sin pretender gustar, porque a los demás les guste tal cosa, pues voy a hacer eso. Y no me permito
alimentar como la necesidad que yo tengo, por a lo mejor que otra persona quiera algo de mí. Luego permito que me cuiden y también cuido yo de los demás. Y por último, pongo límites y digo que no a las cosas que no me... En resumen, lo que hemos visto a lo largo de la gestionar las emociones, aplicar las estrategias que comentaba Sergio, esto es urgente, esto puede esperar, esto es importante para mí, esto no lo es tanto. Confiar en nuestra capacidad de adaptación, estamos preparados para afrontar las dificultades que nos vengan. Estamos preparados como seres humanos, pero esta capacidad también se entrena y también se puede mejorar siempre. Y por último, darle importancia al autocuidado. Es importante no descuidarnos porque al final tenemos que atender a nuestras necesidades, a lo que sentimos y ser conscientes de eso en todo momento. Bueno, ya gracias por participar con nosotros y si tenéis alguna duda, comentario o sugerencia que queréis comentar ahora, pues estamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Se ha resumido, se ha sintetizado mucha información. Y bueno, esto que hoy hemos tratado sería para un curso de 240 horas, una cosa así. Es otro día. Se ha sintetizado. Bueno, pero es una manera de retomar la realidad que vamos a construir un poco entre todos. Y sí está previsto en el programa que tenemos sistematizar encuentros de incorporar y poner nombre a las cosas que nos pasan, a las emociones, a lo que nos preocupa, a lo que nos ocupa, lo de la urgencia y la importancia de las cosas. Es recurrente que muchas veces lo importante se deja para después porque atendemos lo urgente. Pero claro, cuando esa es la propuesta cotidiana, ocurre que lo importante nunca se hace, porque está siempre sometido a lo urgente. Y esa es una estrategia para dejarlo para después, siempre algo que precisamente lo que hace el no atenderlo, que esté siempre corriendo, atendiendo lo urgente. Y luego la otra cosa muy importante que han dicho, y también urgente, es lo del autocuidado, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo presente, porque eso, cuidarnos y cuidar, ¿no? Porque se ha mostrado frecuente en esta situación. El hacer cosas por los demás, hacer cosas por nosotros, no entrar en rivalidad, etc. Hay una fórmula que habla del análisis transaccional precisamente para no entrar en chantaje, que son tres. No es que no hagas lo que no te pidan, no hagas lo que no quieras y no hagas lo que el otro puede hacer por sí mismo. Pues eso es una regla de oro que nos va a evitar muchos problemas. Y ya está. Muy bien. Muchas gracias. Y creo que tenemos ahora unos labios. Espero que avancemos todos y poder estar unidos y tener mucha responsabilidad con todo lo que estamos viviendo.